A ver si... Si queda un minuto. Aquí lo tengo. Bueno, aquí no la... Muy bien. Pues, maestro Juan Carlos, sea usted bienvenido a esta exposición. Quiero explicarle el procedimiento que estamos usando con los demás ponentes, expositores. Son 7 minutos de una exposición suya sobre su planteamiento sobre el problema de la educación en nuestro país. Un minuto por pregunta por senador, que no somos dos, sé que lo hacemos rápido, y 3 minutos para que usted nos pueda contestar las preguntas realizadas. Le cedo a usted la palabra, maestro, por favor. Muy buenos días, senadores. Muchas gracias en primer término a la oportunidad de poder estar en este recinto, el recinto de la democracia mexicana. Y quisiera yo empezar por expresar que una opinión razonada y general sobre el estado que guarda la educación es un poco difícil en términos de 7 minutos o de un ensayo de 15 páginas, dada la complejidad del fenómeno. Es un fenómeno que, como ya varios colegas míos han dicho, integra varios millones de alumnos, millones de docentes y varios cientos de miles de escuelas. Y todo esto dentro de un entramado de tipos, modalidades y niveles educativos que lo hacen de por sí complejo. Pero además de esto está inmerso en la complejidad que el Estado mexicano tiene, que el país tiene. El fenómeno educativo no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de la sociedad misma. Quizás es el fenómeno cultural más importante de la sociedad, donde cerca de 34 millones de jóvenes, niños, adolescentes, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años escolares, distraen varias horas de su vida para acceder al conocimiento. Esta es la única dinámica de la sociedad que tiene esta característica y por eso es distinta, y de esa manera tiene que ser distinto su tratamiento, y todo esto inmerso en un país que tiene, según el INEGI, 53.1 millones de pobres. Haber hecho los juicios peyorativos o lapidarios del sistema educativo en fechas recientes ha sido una verdadera calamidad. Estigmatizar a los docentes por los resultados educativos como si ellos fueran los únicos responsables de esto es un hecho verdaderamente fuera de contexto y fuera de lugar. Hay que pensar primero que nada de dónde venimos, no de dónde pensamos que venimos. Ya algunos autores como Fernando Solana, en el libro de la historia de la educación pública con Raúl Cardiel y Bolaños, nos indicaba que en el año 1920 este país tenía el 80% de analfabetos. De ahí venimos, no venimos de otro lado. 100 años después, estamos con solamente alrededor del 5% de analfabetismo. La obra educativa mexicana es verdaderamente una obra faraónica que se ha dado a lo largo de estos 100 años, que en los mismos, en ese trayecto, en promedio el país incorporó a su población 1 millón de habitantes por año en promedio. De ese grado y de esa complejidad es la obra educativa de este país. A la vez que en ese proceso surgió la UNAM, surgió el Politécnico, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto
de infraestructura física y educativa, el libro de texto, las universidades estatales, las telesecundarias, los institutos tecnológicos, se logró la universalización de la educación primaria, se expandió la educación preescolar, la educación media, etcétera. Todo esto, si bien es cierto son verdades, también existen áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad que llamándolas con corrección, son verdaderos retos del sistema educativo mexicano. Y me voy a referir solamente a tres porque, dada la complejidad del sistema, sería objeto de días de análisis llegar a más. En primer término, el rezago educativo. El rezago educativo en México es casi de la misma dimensión de la cantidad de alumnos que están dentro del sistema. O sea, cerca de 30 millones de jóvenes mayores de 15 años no han terminado su secundaria. De ese tamaño es. Ese es un área que habría que poner especial énfasis. Un segundo punto es el rendimiento educativo, el cual, medido a través de los instrumentos que tenemos, que pueden ser muy discutibles por su representatividad y capacidad de poder sintetizar la calidad educativa en pruebas de papel y lápiz, de opción múltiple, aplicadas una vez al año por instituciones o organismos que ni siquiera conocen la realidad mexicana, pero ¿qué es lo que tenemos? O por los instrumentos que aplica la propia Secretaría. De todas maneras, lo que dicen es que en el caso internacional es que México ocupa invariablemente desde el año 2000 hasta la fecha el último lugar de la OCDE. Claro que la OCDE es el club de los países ricos y no considera los contextos en que se da el fenómeno educativo, pero es un área de oportunidad más allá de cualquier otra interpretación. Un tercer punto es la inequidad educativa. Hay estados de la República que tienen niveles menores al 30% en términos de rezago educativo, mientras otros tienen cifras superiores al 45%. Ese es el contexto del país. Ahora bien, ¿cuáles serían las propuestas? Una, generar alianzas que convocan a la sociedad, como está convocando a la actual administración, a la participación y a reunirse para solucionar los problemas desde la base. Segundo, instrumentar gestiones diferenciadas que atiendan de manera distinta a los distintos niveles y estamentos de la sociedad y no la misma receta para todos. Otra propuesta es transformar los sistemas de evaluación educativa en sistemas que realmente ayuden a la mejora, no nada más que nos sirvan para hacer rankings, sino que aporten información útil y relevante para los tomadores de decisiones que van desde los maestros de grupo, los directores de escuela, los supervisores, los jefes de sector, etcétera. Tercero es rediseñar, si es que se va a seguir con el servicio profesional docente, transformándolo en un servicio que reconozca las diferencias. No es lo mismo los docentes que atienden una comunidad en Tlapa, en Guerrero, en la montaña de Guerrero, que docentes que atienden en la colonia del Valle aquí. Hay condiciones que los hacen distintos y los retos que enfrentan son distintos y esos hay que reconocerlos. Finalmente, porque el espacio es corto, establecer estímulos y reconocimientos hacia estos docentes que de alguna manera paguen la deuda histórica que se tiene con la docencia. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Ahora pasaremos a las preguntas. Senador Aníbal, si me hace favor. Muchas gracias. En primer lugar, doctor, felicitarlo. La trayectoria profesional de usted también es muy atractiva, muy interesante. Veo que usted en su ensayo de manera muy especial pone énfasis en el rezago educativo como una de las debilidades de la educación en México.
Es complejo también investigar el fenómeno del rezago educativo, pero sí hay causas muy significativas que pueden atenderse de manera relevante, de manera importante. Para usted, ¿cuáles serían las 3 o 4 causas que generan este elevado rezago educativo en el país? Y también menciona usted en su ensayo sobre las alianzas justamente para atender o reducir este rezago en el sector. ¿Cómo supone usted que se deben concretar estas alianzas y si tiene algún ejemplo exitoso que usted haya podido constatar en su larga trayectoria profesional, maestro? Muchas gracias. Gracias, senador Aníbal. Bueno, yo una pregunta así muy concreta. Por la información que nos da maestro, nos plantea usted que el modelo educativo realmente, pues, en nuestro país, pues, se quedó muy rezagado comparado con los países ricos, como me lo menciona. Y en ese sentido, pues, quiere decir que si fue un modelo fracasado, ¿cuáles serían las causas generales de este fracaso? Y en ese sentido, pues, ¿qué podemos hacer para cambiarlo, ¿no? Sí. Senador. Senador. En realidad me pareció muy interesante su disertación sobre el tema del rezago educativo, como lo decía el senador Aníbal. Aquí tenemos rezago, el rezago está alimentado del abandono y la deserción escolar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hay políticas, bueno, está el INEA, ¿verdad? Es una política que tiende justamente a abatir ese rezago, pero lo cierto es que no se ha abatido, sigue siendo un problema que baja mucho el nivel cultural y educativo de nuestro pueblo. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, para no incrementar lo que tiene que ver con este tema de abandono y deserción. Y luego, si hay alguna política adicional que tendríamos que implementar con mayor eficiencia para efecto de incorporar. El rezago educativo no es otra cosa más que aquellos que se van quedando atrás de en la cola. Bueno, ¿cómo podemos sacarlos? ¿Cómo podemos llevarlos a que concreten un nivel educativo deseable? Bueno, las causas del rezago son múltiples, como apuntaba yo, el fenómeno educativo es multifactorial, y en el caso concreto del rezago educativo tuve la oportunidad de hacer una investigación en el municipio de León, Guanajuato, en el año 2006, cuando era yo el coordinador de educación del área de educación de la UNESCO en México, precisamente sobre rezago educativo. Y ahí encontramos que las principales causas del rezago, la principal causa del rezago educativo no tiene nada que ver con lo que pasa en la escuela, sino que es un fenómeno social, un fenómeno que pasa por las condiciones económicas fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, esa sería la causa fundamental, respondiendo a usted y parcialmente a usted, senador. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que estamos en el camino correcto, según las políticas que se están estableciendo en la actual administración de apoyo a los jóvenes a través de las becas. Es una forma de garantizar, en términos del proyecto, que puedan los jóvenes encontrar que no necesiten salirse de la escuela para poder continuar con sus estudios. Ahora, no es tan solo que en el papel estén estas políticas, sino que esto haya un seguimiento permanente. O sea, que los mecanismos de validación de que estas políticas operan en la realidad estén continuamente monitoreando que esto sea así. De otra forma, se va a ir desgastando como otras políticas y pudiera no lograrse el objetivo. Pero esa es la forma.
Otra es la alianza con el sector productivo, que también se está estableciendo, de tal suerte que la sociedad en su conjunto, el fenómeno educativo no es un fenómeno de la Secretaría de Educación o de las Secretarías de Educación, es un fenómeno de responsabilidad de la sociedad mexicana. Y la sociedad mexicana es la que tiene que ponerse las pilas y asumir su responsabilidad para solucionar los problemas. Somos todos los que somos responsables del estado de situación que tiene. Por eso, una solución es convocar a la participación de la sociedad a resolver los problemas. Por último, en términos de la educación comparada con los países ricos, según la literatura y según diversas investigaciones, también tuve ocasión de hacer una investigación en México, la primera investigación sobre factores asociados a la calidad de la educación primaria en 1989-90, que me publicó el Banco Mundial. Encontramos la asociación que hay entre las condiciones socioculturales y económicas de las familias con relación a los rendimientos que se observan en las pruebas estandarizadas. Esto es, mucho de lo que resulta en las pruebas es el reflejo de lo que pasa en las casas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de evitar el rezago para elevar el nivel educativo de la población, para que esto a su vez tenga una repercusión en el rendimiento educativo. Y yo quisiera hacer rápido una adición. En el caso del servicio profesional docente, la política de hacer evaluación de los docentes para su ingreso es una política razonable desde la perspectiva de la administración de recursos humanos. Toda empresa aplica pruebas a sus solicitantes para escoger a los más idóneos. El problema es que ha caído en una perversión, que los mejores, al darles la oportunidad de escoger las escuelas que quieren, escogen las escuelas donde no hacen falta. Entonces hay que buscar estímulos que hagan más apetitosas o más interesantes las escuelas que están en las zonas más marginadas, para que sean ahí a donde vayan los maestros mayor calificados, porque tengan mejores remuneraciones, y que estas remuneraciones no se vayan con ellos si es que tienen un cambio de adscripción, sino que sean remuneraciones adscritas a las localidades seleccionadas de acuerdo con los índices de vulnerabilidad del INEGI. Muy bien, maestro Juan Carlos, muchas gracias. Gracias Muy a amables ustedes. por su participación. Sí, muy bien. Viene de México. Muchísimas gracias. Al contrario. Permiso. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, senador.